Hello, how are you today? Muy bien, gracias por preguntarme. Wow, you speak great Spanish. Pues gracias, tú hablas muy bien el inglés. Gracias. Thank you. Bienvenido a Anytime Español. Yo soy Jeff. Y yo soy Darcy. Hoy vamos a hablar de los idiomas y contarte un poco de nuestra historia aprendiéndolos. Este es un ejercicio de escucha activa para ver si puedes entender toda la plática. Y después te haremos una pequeña prueba. Entonces, cuéntame, ¿por qué puedes hablar inglés y cuándo lo aprendiste? Bueno, el idioma inglés me gusta mucho. Yo soy mexicana y yo nací en México. De chiquita viví en Estados Unidos 6 años. Entonces, mi primer lengua fue el español por mis papás. Mis papás son mexicanos. Sin embargo, desde que tenía yo 6 meses empecé a vivir en Estados Unidos, entonces fui a la escuela en Estados Unidos y escuchaba todo en inglés, la televisión en inglés, en la escuela, cuando salía con mis papás me hablaban en español, pero también escuché el inglés desde muy chiquita. Y en la escuela siempre fui a lugares donde tenía también clases de inglés. Entonces, realmente muchos años he estudiado inglés y es un idioma que me gusta mucho. Ok. Y como estudiantes de idiomas, esos son las dos formas mejores para aprender un idioma, ¿no? Es que desde bebé o desde muy niño y también es como estás en un país de hablantes de este idioma que estás aprendiendo, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es, pues, por suerte, ¿no? Sí, tuve la suerte de crecer con la posibilidad de aprender ese idioma que para nosotros mexicanos, pues es nuestro país más cercano, ¿no? Ajá. Estados Unidos en cuestión, en el norte es nuestro país más cercano y tuve la fortuna de poder tener la posibilidad de aprenderlo. No toda la gente tiene la posibilidad, pero muchas otras personas cuando van creciendo y se dan cuenta de la importancia de también tener otro idioma, Ujú. lo estudian. ¿Y tú, Jeff, cómo fue que decidiste estudiar español? Pues para mí, nadie en mi familia habla español ni otros idiomas. Yo empecé a estudiar español en la prepa cuando tenía como 15 años o algo así. Pero la verdad es que no necesariamente mis profesores, pero el currículo Ujú. no fue tan bueno. Entonces, después de un año, creo que yo sabía decir como hola y el alfabeto o algo así. Y en mis 2, 3 años después, tal vez como, no sé, muy poquito, ¿no? Estudié un poco en la universidad, pero como 10 años de nada. Entonces, hace 2 años empecé a regresar a estudiar el idioma y he practicado casi todos los días. Como todos los estudiantes, un poco de Duolingo o aplicaciones para aprender. Pero realmente he estudiado por mi cuenta, usando libros o algo así. Y pues este último año y medio, más o menos, he estado viajando en México y otros países de hispanohablantes, tratando de realmente practicar hablar todos los días. Para mí una experiencia también es que llega un momento en el que en la escuela dejas de estudiar, pero a mí me gustaba mucho seguir en contacto, entonces justamente cuando viajo a otros países donde no hablan español, trato de Ujú, practicar mi inglés, puedes acercarte a personas o simplemente para el diario, ujú. si vas a un restaurante o en un hotel, tratas de practicar tu otro idioma. Otra de las prácticas que yo hago es ver películas, Ajá. escuchar podcasts en el idioma que estoy aprendiendo, ¿no? O que quiero seguir practicando para no olvidarlo, porque yo como mexicana, estando en México, no es fácil tener amigos con quien pueda yo practicar inglés. Hay aplicaciones donde también puedes practicar y conocer gente de otras partes del mundo y practicar ese idioma con el que tienes trabajo o que estás tratando de mejorar. Y bueno, entonces tú me dices que empezaste
en la prepa. ¿Cuántos años tenías más o menos cuando empezaste a estudiar español? Más o menos como 15 años. ¿Y tú puedes decirme cuántos años has estudiado español? Uy, es que no sé porque puede decir como 25 años o algo así, pero realmente, o sea, practicándolo todos los días o intentando de realmente mejorar mi nivel, un año y medio, algo Es así. difícil, ¿no? Poder decir exactamente. Muchas veces la gente te pregunta, ¿cuántos años o cuánto tiempo llevas estudiando ese idioma? Y yo también diría, ¿no? Pues yo desde que Toda mi nací, vida. toda mi vida lo he practicado, pero realmente hay momentos en que uno es mucho más constante con sus estudios, con libros. A veces te compras un libro, no sé, yo me he comprado libros en inglés para tratar de leerlos, Ajá. pero no siempre soy súper constante, entonces tengo épocas, pero creo que siempre que quiere uno mejorar en un idioma, la clave para mí sería la constancia, Sí, claro. comprometerte y tratar siempre de buscar como todo lo que te gusta para complementar, ¿no? Ese Ujú. idioma y tratar de mejorarlo. Ajá, y por cierto, si te gustaría que hablamos de las aplicaciones que usamos o las películas que hemos visto o libros que hemos leído, pues déjanos saber en los comentarios. ¿Y has usado o sea, tu inglés fuera de Estados Unidos, en otros países? Sí lo he usado, por ejemplo, el año pasado que viajamos a Suiza, Ajá. yo creía que, bueno, voy a hablar inglés y la gente me va a entender, ¿no? Y a veces hay regiones de Suiza donde no necesariamente hablan inglés, hablan Ujú, francés, y yo creía que me iban a entender hablando inglés o a ti, ¿no? Hablando inglés, ujú, pero realmente fue más fácil usando el español, fue más fácil ujú, comunicarnos a través del español, a pesar de que tampoco fue completamente fluida la conversación, ujú. tuve que regresar a mi idioma Ajá. para tratar de comunicarnos en un restaurante. Sí, sí, no toda la gente habla inglés. O No, no sea, toda la gente. Y ya llevas más de un año entonces en México. ¿Por qué te interesó el español? siempre, yo toda mi vida he querido aprender otro idioma. Me parece algo muy interesante. O sea, me gusta cuando he escuchado antes una persona hablando otro idioma o cuando pueden hablar muchos idiomas. O sea, para mí siempre ha sido como wow. O sea, no sé si esa persona es tan inteligente o lo que sea, pero siempre me ha interesado hablar otro idioma. Y la verdad es que en la prepa solo nos ofrecieron español o francés. Y lo siento francés, pero yo elegí español. Pero de todas formas creo que me ha gustado aprender español más que los otros porque hay como, no sé, 22 países que hablan español. O sea, obviamente nuestro vecino, cual es México. Y no sé, me interesa la cultura y la comida y muchas cosas. Y por eso elegí español y me estoy muy feliz con mi decisión, pero no fue nada fácil. O sea, para mí no tengo ningún talento para aprender idiomas. Es como tú dijiste antes, es de constancia y pues dedicar tu tiempo todos los días y realmente trabajar. O sea, es un trabajo como, es muy divertido, es pasatiempo, pero es trabajo. Y como decías también, hay personas que tienen la facilidad de aprender muchísimos idiomas y la verdad es que Qué suerte. qué suerte tienes esas personas que tienen la facilidad y que son políglotas, que pueden hablar Ujú. 6, 8, 15. Creo que hay una persona que habla 25 idiomas, o puede ser que Sí. hablen más, ¿no? Pero hay personas que tienen la facilidad y también encuentran la técnica. Cuando Ujú. alguien estudia, encuentra la técnica o las lenguas madre de dónde vienen, sus raíces, y es más fácil entenderlas. A mí me pasaba también cuando era chica que tuve la oportunidad de viajar a Italia. Ujú. Recuerdo muy bien que iba yo en el tren y escuché a unos italianos hablar y hablaban con mi primo,
pero mi primo podía hablar con ellos en español y los italianos respondían en italiano. Yo no sé cómo se entendían, yo no entendía nada, pero por ser lenguas que tienen similitudes, podían entenderse. Yo la verdad es que me gusta el italiano, me gustaría aprender muchísimos idiomas. La verdad es que solamente he estudiado inglés. Y dime, Jeff, ¿cuál es algún tip o alguna sugerencia que le puedes dar a algunas de las personas que nos ven para poder mejorar en el idioma que están estudiando, en el caso de que sea el español? Pues obviamente no toda la gente tiene la suerte que yo estoy en México, o sea, estoy hablando todos los días con hispanohablantes, ¿no? Entonces, antes, cuando era ingeniero, me dedicaba como 30 minutos, o sea, yo sé que no es tanto, pero es algo y es mejor como estudiar un poquito todos los días que hacer, no sé, estudiar 6 horas el domingo o algo así. Entonces, mi mejor consejo es todos los días tienes que practicar algo y practicar un poco de todo, o sea, hablar, escuchar, escribir y leer. Pero los más importantes es hablar y escribir. Tienes que practicar todos los días. Y hay aplicaciones, hay muchas cosas. Si quieres, podemos hablar de esos en otro video, pero hay muchas formas de practicar, pero hablar, desde el principio, hablar, hablar, hablar. Claro, y aunque uno siempre va a tener miedo, porque es natural que tengamos miedo a exponernos, pero no va a pasar nada. Lo peor que te puede suceder, pero al mismo tiempo es lo mejor, es que te vas a equivocar y ese error lo vas a aprender a corregir y aunque lo vuelvas a cometer, poco a poco lo va uno mejorando para evitarlo y después ya no se cometen esos errores. Y si se siguen cometiendo, los escribes, los anotas y así ya lo Sí. tienes un poquito más consciente ese error que tienes que practicar. Entonces estoy de acuerdo que escribir, hablar son de los mejores tips que puedes tener. Y otro tip que yo daría sería buscar una forma divertida. Ah, ¿Cómo? sí. Pues con amigos, buscar nuevas personas con quien poder relacionarte que no hablen ese idioma y practicarlo, hasta con la misma gente con la que convives diariamente, hacer una dinámica de, ok, hoy vamos a hablar 30 minutos en inglés, en mi Ujú. caso, ¿no? O tú, hoy vamos a hablar 30 minutos en español con la gente que solamente habla inglés, ¿no? Entonces, hacer alguna dinámica, como decíamos antes, leer un libro, ver una serie, pero ver la serie realmente a conciencia, ¿no? Realmente tratar de tal vez poner pausa si es necesario. Ujú. Entonces, hay muchas formas de encontrar divertido, si es que es tu caso, pues Sí, porque si no es es, una... si no es divertido, no vas a hacerlo, no vas a estudiar, no vas a hablar. Entonces, busca algo divertido. De acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Vamos con las preguntas. ¿Qué idiomas habla Darcy? A, español y francés. B, francés e inglés. C, inglés y español. D, árabe e inglés. C, inglés y español. ¿Cuántos años tenía Jeff cuando empezó a aprender español? A, 3 años. B, 15 años. C, 40 años. D, 25 años. B, 15 años. ¿En qué país estaba Darcy cuando nadie hablaba inglés? A, Suiza. B, Estados Unidos. C, Italia. D, Francia. A, Suiza. ¿Cuál es el mejor consejo de Jeff para practicar español? A, conseguir un tutor. B, estudiar un día a la semana. C, escribir 3 horas al día. D, hablar y escribir un poco todos los días. D, hablar y escribir un poco todos los días. Espero que esta plática te ayude. Cuéntanos tu historia aprendiendo español. Queremos escucharla. No olvides darnos un like y suscríbete para que no te pierdas más videos. Pero si tienes más dudas, pues aquí estamos. Hasta la próxima.